Lestat el vampiro, una novela de Anne Rice, capítulo 30. Una escalera al interior de la tierra. Una escalera que era mucho más vieja que la casa, aunque no podría decir cómo lo sabía. Unos peldaños desgastados, cóncavos en su centro de los pies que los habían hollado, descendiendo en espiral más y más en la roca. De vez en cuando, una abertura sobre el mar, toscamente tallada, una abertura demasiado estrecha para que pasara un hombre, y un alféizar en el que anidaban las aves y en cuyas grietas crecían las hierbas silvestres. Y luego el frío, ese frío inexplicable que se siente a veces en los viejos monasterios, en las iglesias en ruinas, en las habitaciones embrujadas. Me detuve a frotarme los brazos con las manos. El frío subía de los escalones. Ya lo estoy haciendo, replicó él. Pero, antes de continuar, creo que es el momento de enseñarte algo que será muy importante más adelante. Hizo una breve pausa para que sus palabras surtieran efecto en mí. Luego, se incorporó lentamente al modo de los humanos, con las manos en los brazos del sillón. Se quedó de pie, mirándome y esperando. ¿Los que deben ser guardados? Pregunté. La voz se me había vuelto apenas un balbuceo, terriblemente insegura. Y advertí otra vez en su rostro un leve aire burlón, o, más bien, un toque de aquel tonillo divertido que nunca andaba muy lejos. No tengas miedo, dijo con sequedad, tratando de ocultarlo. Es muy impropio de ti, ¿sabes? Yo ardía en deseos de verlos, de saber qué eran, pero no me moví. Nunca había pensado de verdad que verlos significaría. Es algo horrible de contemplar. Quise saber. Marius me sonrió plácida y afectuosamente y posó una mano en mi hombro. Si te dijera que sí, ¿acaso eso te detendría? No, respondí. Pero tenía miedo. Solo es terrible con el paso del tiempo, añadió él. Al principio, es hermoso. Aguardó un instante, contemplándome y tratando de tener paciencia. Luego, con suavidad, insistió, vamos. Ellos no lo causan, comentó Marius en voz baja. Estaba esperándome unos peldaños más abajo. La semioscuridad descomponía su rostro en suaves contornos de luces y sombras, ello producía la ilusión de una edad mortal que no existía en realidad. Ya estaba aquí mucho antes de que los trajera, añadió. Muchos han acudido a esta isla en peregrinación. Tal vez también ya existía antes de que ellos llegaran. De nuevo, me invitó a seguir con su característica paciencia. Había compasión en sus ojos. No temas, repitió mientras reanudaba la marcha. Me dio vergüenza no seguirle. Los peldaños continuaban más y más. Pasamos junto a aberturas más grandes y llegó a nosotros el ruido del mar. Noté salpicaduras de la fría espuma en las manos y en la cara, vi el brillo de la humedad en la roca, pero seguimos descendiendo, y escuchábamos el eco de nuestras pisadas en el techo abovedado, en las paredes toscamente horadadas. La escalera bajaba más allá de cualquier mazmorra, aquello era el hoyo que un niño hace en la tierra cuando hace alarde ante sus padres de que cavará un túnel hasta el centro mismo de la tierra. Finalmente, al llegar a un rellano, vi un estallido de luz. Un par de lámparas ardía ante una puerta de doble hoja. Grandes recipientes de aceite alimentaban la mecha de las lámparas, y una enorme viga de madera atrancaba la puerta. Para levantarla habrían sido precisos varios hombres y, posiblemente, cuerdas y poleas. Marius la alzó y la dejó con facilidad a un lado. Tras esto, dio un paso atrás y miró fijamente la puerta. Escuché el sonido de otra viga que se movía en la parte interior. Las hojas de la puerta se abrieron lentamente y advertí que se me detenía la respiración. No era solo que Marius lo hubiera hecho sin tocarlas, pues ya había visto aquel truco anteriormente. Lo que me dejó sin habla fue que la estancia que se abría tras ella estaba llena de las mismas flores deliciosas y las mismas lámparas iluminadas que había visto en la casa. Allí, a gran profundidad bajo el suelo, había azucenas blancas y de brillo ceroso, relucientes con las gotitas de humedad, y rosas en todos los tonos, del rojo al rosado más pálido, a punto de caer de sus tallos. Aquella cámara era una capilla, con el suave parpadeo de las lámparas votivas y el perfume de 1000 ramos de flores.
Los muros estaban pintados al fresco como los de una antigua iglesia italiana, con pan de oro en los dibujos. Sin embargo, las imágenes no eran las de unos santos cristianos. Palmeras egipcias, el desierto amarillo, las 3 pirámides, las aguas azules del Nilo. Y los hombres y mujeres egipcios con sus barcas de gráciles formas surcando el río, los peces multicolores de sus profundidades, los pájaros de alas púrpura en el aire. Y el oro presente en todo ello, en el sol que brillaba en los cielos, y las pirámides que relucían a lo lejos, en las escamas de los peces y las plumas de las aves, y en los ornamentos de las esbeltas y delicadas figuras egipcias que permanecían inmóviles, mirando al frente, en sus largas y estrechas embarcaciones verdes. Cerré los ojos un momento. Los abrí lentamente y vi el conjunto de la cámara como un gran santuario. Hileras de lirios sobre un altar bajo de piedra que sostenía un inmenso sagrario de oro, un tabernáculo labrado de refinados bajorrelieves con los mismos dibujos egipcios. Y una corriente de aire que llegaba entre profundas grietas de la roca, agitando las llamas de las lámparas perpetuas y meciendo las grandes hojas, como palas verdes, de los lirios que se alzaban en sus recipientes de agua, despidiendo su perfume embriagador. Casi podía escuchar himnos allí dentro. Casi oía los cánticos y las antiguas invocaciones. Y dejé de tener miedo. Aquella belleza era demasiado majestuosa, demasiado confortadora. Pero miré hacia las puertas doradas del tabernáculo. Era más alto que yo y hacía 3 veces mi anchura de hombros. Marius también estaba mirando en la misma dirección. Noté el poder que surgía de su interior, el leve calor de su fuerza invisible, y escuché abrirse la cerradura interna de las puertas del tabernáculo. Si me hubiera atrevido, me habría acercado un poco más a él. Casi no respiraba cuando las puertas de oro se abrieron por completo, retirándose hasta dejar a la vista 2 espléndidas figuras egipcias, un hombre y una mujer, sentados uno al lado del otro. La luz bañó sus rostros finos, delicadamente esculpidos, y sus blancas extremidades, decorosamente dispuestas. Y destelló en sus ojos oscuros. Eran tan hieráticas como todas las estatuas egipcias que había conocido, escasas en detalles, hermosas de contornos, espléndidas en su sencillez. Solo la expresión franca e infantil de los rostros aliviaba la sensación de frialdad y severidad. Sin embargo, a diferencia de cualquier otra, ambas figuras llevaban telas y pelucas de verdad. Ya había visto santos ataviados de aquella manera en algunas iglesias italianas, terciopelo sobre mármol, y el efecto no siempre era agradable. Pero estas habían sido vestidas con gran cuidado. Las pelucas eran de largos y tupidos rizos negros, con el flequillo muy corto en la frente y coronadas con rodetes de oro. En los brazos desnudos llevaban pulseras y brazaletes como serpientes y varios anillos en los dedos. Las ropas eran de lino blanco más fino. El hombre, desnudo hasta la cintura y con una especie de faldilla, y la mujer, con un vestido largo, ajustado y bellamente plisado. Ambos llevaban numerosos collares de oro, algunos de ellos incrustados de piedras preciosas. Los 2 eran casi de la misma estatura y estaban sentados de manera muy similar, con las manos extendidas sobre los muslos y los dedos al frente. Y aquella semejanza me desconcertó de algún modo, igual que su austero encanto y el brillo de sus ojos, como gemas. Nunca, en ninguna escultura, había apreciado una actitud más llena de vida, pero, en realidad, no había la menor vitalidad en las figuras. Tal vez se trataba de un efecto óptico causado por la vestimenta, por el centelleo de las luces en los anillos y collares, de la luz reflejada en sus ojos relucientes. ¿Eran acaso Isis y Osiris? ¿Era una escritura en caracteres minúsculos lo que venía en sus collares, en los rodetes de sus cabellos? Marius no dijo nada. Sencillamente, estaba mirándoles igual que yo con una expresión inescrutable, de tristeza tal vez. ¿Puedo acercarme a ellas?, susurré. Desde luego, asintió. Avancé hacia el altar como un niño en una catedral, dando cada nuevo paso con más vacilación. Me detuve a apenas unos palmos de las estatuas y las miré directamente a los ojos. Eran demasiado perfectas en profundidad y brillo. Demasiado reales. Cada una de las negras pestañas, cada pelo azabache de sus cejas levemente arqueadas, habían sido colocados con infinito cuidado.
Con infinito cuidado se habían moldeado sus bocas entreabiertas, de modo que se viera el reflejo de sus dientes. Y los rostros y los brazos se habían pulido tanto que ni la menor imperfección perturbaba su lustre. Y, como sucede con todas las estatuas y figuras pintadas que miran directamente al frente, los dos rostros parecían observarme. Me sentí confuso. Si no eran Isis y Osiris, ¿a quién representaban aquellas estatuas? ¿De qué vieja verdad eran símbolos? ¿Por qué aquel imperativo en el viejo apelativo, los que deben ser guardados? Contemplé las esculturas detenidamente, con la cabeza un poco ladeada. Los blancos de sus ojos tenían un aspecto húmedo, como si estuvieran cubiertos con la laca más transparente, y admiré las pupilas negras y profundas en el centro de sus ojos, pardos en realidad. Los labios eran dos líneas rosa ceniciento de un tono palidísimo. «Se puede», susurré, volviéndome hacia Marius, pero la falta de confianza me hizo dejar la frase a medias. «Sí, puedes tocarlas», dijo él. No obstante, me pareció un sacrilegio hacerlo. Contemplé las figuras un momento más. Admirando sus manos abiertas sobre los muslos y sus uñas, que guardaban un sorprendente parecido con las nuestras, como si estuvieran hechas de cristal e incrustadas en sus dedos. Me dije que, si acaso, podría tocar el revés de la mano de la figura masculina sin que ello pareciera tan sacrílego. Sin embargo, lo que deseaba hacer realmente era tocar el rostro de la mujer. Por fin, alcé los dedos hasta las mejillas de la estatua femenina. Y con gesto titubeante, dejé que las yemas rozaran la blanca piedra. A continuación, clavé la mirada en sus ojos. Lo que estaban tocando mis dedos no podía ser piedra. No podía. Más bien tenía el mismo tacto que. Y en los ojos de la mujer había algo. Antes de que mi mente pudiera reaccionar, mis pies retrocedieron. En realidad, me brinqué y aparté de la figura, derribando con mi gesto los jarrones de lirios y yendo a golpear la pared del tabernáculo, junto a la puerta. Me entró tal temblor, que las piernas apenas me sostenían. «¡Están vivos!», exclamé. «No son estatuas. Son vampiros como nosotros». En efecto, asintió Marius, aunque ellos no reconocerían esa palabra. Marius estaba justo delante de mí y seguía contemplando las figuras, con los brazos extendidos a los costados como había permanecido todo el tiempo. Le vi volverse lentamente, se acercó a mí y me tomó la mano derecha. La sangre había afluido a mi rostro. Quise decir algo pero no pude. Continué mirando las figuras y luego volví la vista hacia Marius y hacia la blanca mano que me sujetaba. «No sucede nada», murmuró casi con tristeza. «No creo que les disguste tu contacto». Por un instante, no le comprendí. Después, supe a qué se refería. «¿Quieres decir qué?» «Que ellos están ahí sentados, simplemente, y...». «Dios mío». Y volvió a mi mente el recuerdo de sus palabras de siglos atrás, incrustadas en la narración de Armand: «Los que deben ser guardados están en paz, o en silencio». Tal vez nunca sepamos más que eso. Me descubrí temblando de pies a cabeza, incapaz de detener la agitación de mis brazos y de mis piernas. «Los dos respiran, piensan y viven, igual que nosotros», logré balbucear. «¿Cuánto tiempo llevan así?» «Tranquilízate», dijo Marius, dándome unas palmaditas en la mano. «Dios mío». Volví a decir, estupefacto. No encontraba más palabras y repetí la exclamación varias veces. «¿Pero quiénes son?», pregunté por fin, con una voz histéricamente aguda. «¿Son Isis y Osiris? ¿Son ellos? No lo sé. Quiero alejarme de ellos. Quiero salir de aquí». «¿Por qué?», preguntó Marius con calma. «Porque están vivos dentro de sus cuerpos y no pueden hablar ni moverse». «¿Cómo sabes que no?», replicó él. Su voz era grave, apaciguadora como antes. «Porque no lo hacen. Esa es la cuestión, que ellos no». «Ven», insistió Marius, «quiero que los mires un poco más. Después te llevaré otra vez arriba y te lo contaré todo, como ya te he dicho que haría». «No quiero volver a mirarlos, Marius». «De veras que no quiero», me resistí,
tratando de desasirme de su mano mientras movía la cabeza en señal de negativa. Pero Marius me tenía agarrado con la firmeza de una estatua y no pude evitar pensar cuánto se parecía su piel a la de aquellos dos seres, cómo estaba adquiriendo su mismo lustre inverosímil. Cómo su rostro resultaba tan liso como el de ellos. Marius se estaba haciendo como ellos. Y, en algún momento del gran bostezo de la eternidad, terminaría por convertirse en uno de ellos, si sobrevivía lo suficiente. Por favor, Marius, supliqué. No me quedaba un ápice de coraje ni de vanidad. Lo único que quería era salir de la cámara. Espérame pues, dijo él en tono paciente. Quédate aquí. Me soltó la mano, dio media vuelta y contempló las flores que había aplastado, el agua que había derramado. Y, ante mis propios ojos, el estropicio se arregló por sí solo, las flores volvieron a los jarrones y el agua se evaporó del suelo. Marius se quedó mirando a los dos seres que tenía delante y pude escuchar sus pensamientos. Estaba saludándoles de una manera personal que no requería invocaciones ni títulos. Les estaba explicando por qué se había ausentado las noches anteriores. Había viajado a Egipto y les había traído regalos que no tardarían en llegar. Muy pronto, les dijo, los llevaría fuera para que vieran el mar. Empecé a tranquilizarme un poco, pero mi mente se puso a repasar detenidamente todo lo que había visto claro en el momento del terrible descubrimiento. Marius se ocupaba de ellos. Los atendía desde siempre. Había embellecido aquella cámara porque ellos la veían y tal vez les importara la belleza de los cuadros y de las flores que él traía. Pero él no lo sabía. Y me bastó con mirarles de frente otra vez para sentir de nuevo el espanto de saber que estaban vivos y encerrados dentro de sí mismos. No puedo soportarlo, murmuré. Sin que Marius lo dijera, supe la razón de que los guardara. No podía enterrarlos en cualquier parte y olvidarlos, pues estaban conscientes. Tampoco podía quemarlos, porque estaban desvalidos y no podían dar su consentimiento. Dios, aquello era cada vez más terrible. Por eso los guardaba como los paganos de la antigüedad guardaban a sus dioses en los templos que eran sus casas. Y por eso les traía flores. Y entonces le vi encender para ellos un pequeño pan de incienso que había sacado de un pañuelo de seda, mientras les decía mentalmente que se lo había traído de Egipto y lo ponía a quemar en un platillo de bronce. Me empezaron a lagrimear los ojos y rompí en sollozos. Cuando alcé de nuevo la vista, Marius estaba de espaldas a los dos seres y pude ver a estos por encima de su hombro. Marius se asemejaba a ellos espantosamente, era otra estatua vestida con telas. Y pensé que tal vez lo estaba haciendo deliberadamente, manteniendo el rostro inexpresivo. Te he decepcionado, ¿verdad? Le susurré. No, en absoluto, respondió él con delicadeza. En absoluto. Lamento mucho que, no es preciso. Me acerqué un poco más. Sentía que había sido grosero con los que deben ser guardados. Que lo había sido con Marius. Él me había revelado aquel secreto y yo había mostrado horror y rechazo. Me sentí decepcionado conmigo mismo. Me adelanté aún más. Quería corregir lo que había hecho antes. Marius se volvió hacia ellos otra vez y me pasó el brazo por la cintura. El incienso resultaba embriagador. Los ojos oscuros de los dos seres reflejaban de pleno el movimiento espectral de las llamas de las lámparas. No se veía el menor abultamiento de venas en la piel blanca, no había el menor pliegue o arruga. Ni siquiera las finas líneas de los labios, que Marius aún conservaba. Sus pechos no se movían en absoluto al ritmo de la respiración. Y, al escuchar con atención en el silencio, no pude captar ningún pensamiento en sus mentes, ningún latido en sus corazones, ningún movimiento de sangre en sus venas. Pero tienen sangre, ¿verdad? Cuchicheé a Marius. Sí, la tienen. ¿Y tú les traes víctimas? Quise preguntarle. Ninguno de los dos bebe ya. Incluso esto resultaba espantoso. Aquellos seres ni siquiera disfrutaban de aquel placer. Y sin embargo, imaginar cómo habría sido. Los dos recobrando en movimiento el tiempo suficiente para tomar a sus víctimas antes de volver a caer en la inmovilidad. No.
La idea debería haberme reconfortado, pero no fue así. Hace mucho tiempo, todavía bebían, aunque apenas una vez al año. Yo les dejaba algunas víctimas en el santuario, malhechores en estado de debilidad y próximos a la muerte. Cuando volvía, encontraba los cuerpos consumidos ya los que deben ser guardados en la misma posición de siempre. Únicamente el color de la carne era un poco distinto. Y nunca encontraba una sola gota de sangre derramada. Esto sucedía siempre con luna llena y, por lo general, en primavera. Las presas que dejaba para ellos en otras ocasiones no eran utilizadas nunca. Y, más adelante, incluso este festín anual cesó. Entonces continué trayéndoles víctimas de vez en cuando. En una ocasión, cuando ya había transcurrido una década así, dieron cuenta de otra. De nuevo, eso sucedió en primavera, en noches de luna llena. Después, no volvieron a probar sangre durante al menos medio siglo. Perdí la cuenta. Entonces pensé que tal vez tenían que ver la luna, que tenían que percibir el cambio de las estaciones. Pero, como luego se comprobó, tampoco aquello tenía que ver. No han vuelto a beber desde antes de que les trasladara a Italia, y de eso hace ya 3 siglos. Ni siquiera volvieron a probar una gota en el calor de Egipto. Pero, ¿cuándo lo hacían? ¿Nunca les viste con tus propios ojos en pleno festín? No, respondió Marius. ¿No les has visto nunca moverse? No, desde el principio. Me descubrí temblando otra vez. Mientras contemplaba a los dos seres, imaginé que los veía respirar, que los veía mover los labios. Sabía que se trataba de una ilusión, pero me estaba volviendo loco. Tenía que salir de allí o me echaría a llorar otra vez. A veces, prosiguió Marius, cuando acudo a verles, encuentro las cosas cambiadas. ¿Cómo? ¿Cuáles? Pequeñas cosas, dijo, contemplando con aire pensativo a la pareja. Extendió la mano y tocó el collar de la mujer. Este le gusta. Al parecer, es apropiado para ella. Antes tenía otro que siempre encontraba en el suelo, roto. Entonces pueden moverse. Al principio pensé que el collar se le caía, pero, después de repararlo 3 veces, comprendí que era inútil. Ella se lo arrancaba del cuello, o lo hacía caer con su mente. Solté un pequeño siseo de horror e, inmediatamente, me sentí mortificado de haberlo hecho en presencia de ella. Quise salir de la cámara en aquel mismo instante. Su rostro era un espejo que reflejaba todas mis fantasías. Sus labios se curvaron en una sonrisa, sin curvarse en absoluto. Lo mismo ha sucedido a veces con otros ornamentos que, creo, debían llevar los nombres de unos dioses que no les gustaban. En cierta ocasión, un florero que había traído de una iglesia apareció roto, como si lo hubiesen hecho estallar en pequeños fragmentos con su sola mirada. También ha habido otros cambios sorprendentes. Cuéntame. A veces he entrado en el santuario y he encontrado a alguno de los dos en pie. Aquello era demasiado terrible. Quise cogerle de la mano y arrastrarle fuera de aquel lugar. Una noche le encontré a él a varios pasos de la silla. Y, otra vez, a la mujer junto a la puerta. ¿Tratando de salir? Quizás, asintió, pensativo. Pero, entonces, podían salir fácilmente si así lo querían. Cuando hayas oído todo el relato podrás juzgar. Siempre que los he encontrado desplazados, los he devuelto a su lugar y los he colocado exactamente como estaban. Para hacerlo se precisa una fuerza extraordinaria. Son como de piedra flexible, si puedes imaginar algo parecido. Y si yo tengo esa fuerza, imagina la que pueden tener ellos. Acabas de decir, entonces. ¿Y si ya no pueden seguir haciendo lo que desean? ¿Y si llegar hasta la puerta era lo máximo que les permitían sus esfuerzos? Yo creo que, si ella hubiera querido, habría roto las puertas. Si yo puedo abrir cerrojos con la mente, ¿qué no podrá hacer ella? Contemplé sus rostros fríos y remotos, sus mejillas finas y hundidas, sus bocas grandes y serenas. Pero, ¿y si te equivocas? ¿Y si pueden escuchar cada palabra que estamos diciendo y eso les irrita, les enfurece? Creo que, en efecto, nos oyen,
asintió Marius tratando de tranquilizarme otra vez, con su mano en la mía y una voz apaciguadora, pero no me parece que les importe. Si les importara, se moverían. ¿Cómo puedes saberlo? Hacen otras cosas que requieren grandes fuerzas. Por ejemplo, hay veces en que cierro el tabernáculo e, inmediatamente, ellos vuelven a correr el cerrojo y a abrir las puertas. Sé que son ellos porque son los únicos que podrían hacerlo. Las puertas se abren de par en par y ahí están. Los llevo fuera a contemplar el mar, y, antes del amanecer, cuando regreso para devolverlos adentro, resultan más pesados, menos flexibles, casi imposibles de mover. Hay ocasiones en que creo que hacen todas estas cosas para atormentarme, para jugar conmigo. No. Se esfuerzan en vano. No te apresures tanto en tu juicio, respondió Marius. Como digo, he entrado en su cámara y he encontrado pruebas de cosas muy raras. Y, por supuesto, están las cosas que sucedieron al principio. Interrumpió la frase. Algo le había distraído. ¿Te llegan pensamientos de ellos? Marius estaba estudiándoles. Tuve la intuición de que algo había cambiado. Utilicé hasta el último recurso de mi voluntad para no dar media vuelta y echar a correr. Miré a los dos seres detenidamente. No vi ni escuché ni percibí nada. Si Marius no me explicaba pronto por qué se había quedado mirándoles de aquel modo, empezaría a gritar. No seas tan impetuoso, Lestat, dijo por último con una leve sonrisa, con sus ojos fijos aún en la figura del hombre. De vez en cuando los escucho, en efecto, pero es algo ininteligible. Es solo el sonido de su presencia, ya sabes a qué me refiero. ¿Y entonces les oyes, no es eso? Pues sí. Tal vez. Marius, por favor salgamos, te lo ruego. Perdóname, pero no puedo soportarlo. Por favor, vámonos. Está bien, aceptó él con paciencia. Me dio un apretón en el hombro y añadió, pero antes haz una cosa por mí. Lo que me pidas. Háblales. No es preciso que lo hagas en voz alta, pero háblales. Diles que los encuentras hermosos. Ya lo saben, repliqué. Saben que los encuentro indescriptiblemente hermosos. Estaba seguro de que así era, pero Marius se refería a decirlo de manera ceremoniosa, de modo que borré de mi mente todo el miedo y las locas supersticiones y les dije lo que Marius me había sugerido. Habla con ellos, simplemente, insistió Marius. Lo hice. Miré a los ojos al hombre y también a la mujer. Y se adueñó de mí una sensación extrañísima. Una y otra vez, repetí las frases os encuentro hermosos, os encuentro incomparablemente hermosos hasta que dejaron de parecer auténticas palabras. Me vi rezando como cuando era muy, muy pequeño y me tumbaba en el prado en la ladera de la montaña y le pedía a Dios que, por favor, me ayudara a escapar de la casa de mi padre. Así le hablé a la mujer en aquel instante y le dije que estaba agradecido de que me hubiera sido concedido acercarme a ella y a sus antiguos secretos, y este sentimiento se hizo físico. Se difundió por toda la superficie de mi piel y por las raíces de los cabellos. Noté que la tensión abandonaba mi rostro. La noté abandonando mi cuerpo. Yo era todo luz, y el incienso y las flores envolvían mi espíritu mientras miraba las negras pupilas de sus ojos castaños tan profundos. A casa, dije en voz alta. Escuché el nombre en el mismo instante de decirlo. Y me sonó encantador. Se me erizó el vello de todo el cuerpo. El tabernáculo se convirtió en una frontera llameante en torno a ella y solo quedó algo borroso donde estaba la figura sentada del hombre. Me acerqué más a ella, no por propia voluntad, y me incliné hacia adelante hasta casi besar su boca. Deseé hacerlo. Me incliné aún más. Y al fin noté sus labios. Deseé que la sangre fluyera a mi boca y pasara a la suya como había hecho aquella vez con Gabriel mientras yacía en el ataúd. El hechizo se hacía cada vez más intenso y fijé la mirada en las órbitas insondables de sus ojos. Estoy besando en la boca a la diosa. ¿Qué me está pasando? Estoy loco solo de pensarlo. Me aparté. Me encontré de nuevo contra la pared, temblando, con las manos en las sienes. Por lo menos, esta vez no había derribado los lirios, pero estaba llorando de nuevo.
Marius ajustó las puertas del tabernáculo e hizo que el pasador interior se cerrara de nuevo. Penetramos en el rellano de la escalera y Marius hizo que la viga interior se alzara hasta sus horquillas. Luego, colocó la exterior con sus manos. «Vamos, joven», me dijo. «Subamos». Pero cuando apenas habíamos dado unos pasos, escuchamos un seco crujido, seguido de otro. Marius se volvió y miró atrás. «Lo han hecho otra vez», murmuró. Y una sombra de inquietud hendió su rostro. «¿Qué?». Retrocedí contra la pared. «El tabernáculo, lo han abierto». «Vamos. Volveré más tarde y lo cerraré antes de que salga el sol. De momento, volvamos al estudio y te contaré mi relato». Cuando llegamos a la estancia iluminada, me dejé caer en el sillón con la cabeza entre las manos. Marius permaneció inmóvil, mirándome, me percaté de ello y alcé la vista. «¿Te ha dicho su nombre?», murmuró. «A casa». Repetí entonces. Era como rescatar una palabra de un sueño que se desvanecía. «Sí, me lo ha dicho». «Ahí abajo he dicho a casa en voz alta». Miré a Marius, implorando una respuesta, una explicación a la actitud con la que me miraba. Creí que iba a perder la razón si aquel rostro no recobraba la expresividad enseguida. «¿Estás enfadado conmigo?». «Chist». «Calla», me ordenó. No pude captar nada en el silencio. Salvo el mar, tal vez. ¿Y acaso el chasquido de la mecha de alguna lámpara de las paredes? Y el viento, quizá. Ni siquiera los ojos de los dos dioses habían parecido tan carentes de vida como los de Marius en aquel instante. «Haces que algo se agite en ellos», susurró. Me puse en pie. «¿Qué significa eso?». «No lo sé». «Nada tal vez». «El tabernáculo sigue abierto y están allí sentados como siempre, nada más». «¿Quién sabe?». Y de pronto percibí todos sus largos años de querer saber. «Siglos», diría, pero no puedo imaginar de verdad lo que eso significa. Ni siquiera ahora. Percibí sus años y años de intentar sacar conclusiones de sus menores signos sin conseguir nada, y supe que se estaba preguntando cómo era que yo había obtenido de ella el secreto de su nombre, a casa. Ya antes habían sucedido cosas, pero eso había sido en tiempos de la antigua Roma. Cosas oscuras. Cosas terribles. Sufrimientos, unos sufrimientos atroces. Las imágenes desaparecieron. Silencio. Marius estaba inmóvil en mitad de la estancia como un santo descendido de un altar y plantado en el pasillo central de una iglesia. «Marius». Susurré. Salió de su ensimismamiento, su rostro se animó lentamente y me miró con afecto, casi con admiración. «Sí, Lestat», respondió, apretándome la mano en un gesto tranquilizador. Tomó asiento y me indicó con un gesto que hiciera lo mismo. De nuevo, los dos quedamos frente a frente, relajadamente. Incluso la luz uniforme de la estancia resultaba reconfortante. Y era reconfortante ver, tras las ventanas, el cielo nocturno. Marius estaba recuperando su anterior viveza, aquel destello de humor en los ojos. Aún no es medianoche y todo está tranquilo en las islas. Creo que, si nada me interrumpe, es el momento de contarte toda la historia. Gracias por dedicar tiempo a escuchar este audiolibro. Si deseas que continúe con esta fascinante historia, házmelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, para no perderte futuros contenidos, y si tienes alguna preferencia para la narración de otro libro déjame también saber en los comentarios. Tu apoyo significa mucho y si te gusta mi trabajo puedes apoyarme con un donativo a través del link que está en la descripción. Hasta la próxima.